Resulta que el universo tiene un retorcido sentido del humor. Aquí estábamos, supuestamente las civilizaciones más avanzadas de 3 brazos galácticos, equipadas con tecnología que podía plegar el espacio-tiempo como si fuera origami y protocolos de transferencia de conciencia que hacían de la muerte una inconveniencia menor. Y, sin embargo, no podíamos resolver lo que equivalía a una disputa de patio de guardería. La ironía habría sido deliciosa si no fuera tan patéticamente vergonzosa. Los Brastani habían sido el coco del borde exterior durante aproximadamente 4000 ciclos estándar, más o menos unos cuantos genocidios. Imaginen, si quieren, lo que pasaría si alguien tomara un cocodrilo terrano, le diera pulgares oponibles, una capacidad craneal que rivalizara con la de la mayoría de los profesores universitarios y la disposición social de un tejón melero rabioso con problemas de abandono. Luego, multipliquen eso por 2,5 metros de músculo, un blindaje natural y un rencor ancestral contra todo lo que respira oxígeno. Unos vecinos encantadores, de verdad. Su mundo natal, Katvar, era esencialmente un monumento a los cambios de humor más agresivos de la selección natural, un planeta donde las flores tenían dientes y los árboles cazaban activamente a cualquier cosa lo suficientemente tonta como para buscar sombra. Los Brastani se habían abierto paso hasta la cima de esta pesadilla biológica a base de pura y sangrienta determinación y lo que caritativamente podría llamarse una red de contactos agresiva. No solo sobrevivían en Katvar, prosperaban, lo que te decía todo lo que necesitabas saber sobre su disposición para la resolución de conflictos. La relación de la comunidad galáctica con los Brastani podría describirse mejor como una coexistencia nerviosa salpicada de sobornos estratégicos. Les enviábamos tributos, ellos se abstenían de convertir nuestras colonias en cráteres humeantes. Era un delicado equilibrio que había funcionado de maravilla durante milenios. Justo hasta que, de forma espectacular, dejó de hacerlo. La crisis comenzó, como la mayoría de los incidentes galácticos, con un descuido burocrático de proporciones asombrosas. Una nave de transporte que llevaba a jóvenes de 7 especies diferentes, un programa de intercambio cultural diseñado para promover el entendimiento y la cooperación interespecies, tuvo la astronómica mala suerte de sufrir un fallo de motor en el espacio Brastani. La baliza de socorro de la nave fue respondida, desde luego. Los Brastani aparecieron con su característica eficiencia y remolcaron la nave directamente a su luna fortaleza principal. Lo que sucedió después dependía enteramente de tu perspectiva y de la particular paranoia de tu especie. Los optimistas afirmaban que fue una operación de rescate que salió mal debido a dificultades de traducción. Los pesimistas insistían en que fue un acto de agresión calculado, diseñado para poner a prueba la determinación galáctica. Los realistas simplemente señalaron que cuando los superdepredadores recogen a las crías de otras especies, el precedente histórico rara vez incluía papeles de adopción y fondos universitarios. 47 jóvenes, que representaban el futuro liderazgo de 7 civilizaciones, eran ahora invitados de criaturas cuya idea de hospitalidad tradicionalmente implicaba decidir qué huesos conservar como trofeos. La ironía de que un programa de intercambio cultural se convirtiera en una situación de rehenes no pasó desapercibida para nadie, aunque hay que admitir que nadie se reía. El Consejo de Mediación Galáctico convocó una sesión de emergencia, lo que en términos prácticos significó que varios cientos de burócratas se sentaron alrededor de una mesa discutiendo sobre jurisdicción mientras evitaban cuidadosamente el contacto visual con los asesores militares. La Federación Alterana se ofreció a negociar, habiendo mediado con éxito en el conflicto Centauri de 2387. La respuesta de los Brastani fue una transmisión que consistía enteramente en lo que parecía ser una risa, aunque los expertos lingüísticos debatían si era de diversión o de anticipación. El consorcio militar zapiriano ofreció sus unidades de asalto de élite, presumiendo de una tasa de éxito que haría llorar de envidia a los antiguos Navy Seals terranos. Los Brastani respondieron enviando esquemas detallados de las capacidades defensivas de su luna fortaleza, aparentemente como una cortesía. Los esquemas incluían anotaciones útiles como red de plasma alfa, rango mínimo de licuefacción de la tripulación 2,3 kilómetros, y tubos de lanzamiento de cápsulas de escape de emergencia actualmente reutilizados como maceteros decorativos. Se lanzaron 3 intentos de rescate por parte de 3 organizaciones militares distintas,
cada una convencida de que la tecnología superior y la brillantez táctica superarían el salvajismo primitivo. Las naves de asalto del primer equipo fueron detectadas, interceptadas y devueltas a su portanaves con una nota cortés explicando que los Brastani habían disfrutado de la práctica de tiro, pero que preferirían oponentes más desafiantes la próxima vez. El segundo equipo llegó hasta la atmósfera exterior de la Luna antes de que su tecnología de sigilo fallara de maneras que violaban varias leyes fundamentales de la física. El destino del tercer equipo permaneció clasificado, aunque los rumores sugerían que ahora estaban empleados como coordinadores de entretenimiento para eventos culturales Brastani. La situación se había convertido en un punto muerto que habría impresionado a los antiguos estrategas de la Guerra Fría terrana. La comunidad galáctica no podía permitirse abandonar a los jóvenes, pero nadie estaba particularmente ansioso por probar la hospitalidad Brastani de primera mano. Las sanciones económicas no tenían sentido contra una especie que consideraba el sufrimiento ajeno una actividad recreativa. La presión diplomática era igualmente inútil cuando tus oponentes veían la negociación como un aperitivo para el plato principal de la violencia. Fue durante la 15ª sesión de emergencia del Consejo, mientras los representantes debatían los puntos más finos de la ley interestelar ignorando cuidadosamente el creciente número de bajas, cuando ella se ofreció voluntaria. La representante humana había estado sentada en silencio en un rincón trasero, tomando notas y ocasionalmente murmurando lo que parecían ser cálculos en voz baja. Los humanos eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica, habiendo alcanzado el viaje más rápido que la luz solo recientemente para los estándares galácticos. Su inclusión en el Consejo era en gran medida ceremonial, un gesto de buena voluntad hacia una especie enérgica pero, en última instancia, intrascendente del extremo poco de moda de un brazo espiral menor. Cuando se levantó y anunció su intención de recuperar a los jóvenes personalmente, la cámara se quedó en silencio. No el silencio respetuoso de la consideración diplomática, sino el silencio incómodo de ver a alguien ofrecerse como voluntario para un suicidio asistido mientras mantenía una compostura perfecta. El representante altariano, cuya especie había evolucionado a partir de criaturas aproximadamente equivalentes a las gacelas, soltó una risita, un sonido que se traducía aproximadamente como «oh, qué adorablemente ingenua». El agregado militar zapiriano, cuyo pueblo había conquistado la mitad de su sector mediante la aplicación estratégica de una fuerza abrumadora, simplemente negó con su enorme cabeza en lo que podría haber sido simpatía o vergüenza ajena. Con todo respeto, comenzó el delegado altariano, su voz con el tono condescendiente reservado para los niños pequeños y los oponentes políticos, su especie carece de las capacidades físicas necesarias para tal empresa. Los Brastani son superdepredadores. Ustedes, con todo el debido respeto, no lo son. La humana sonrió, y algo en esa expresión hizo que varios representantes cercanos recordaran de repente citas urgentes en otro lugar. Lo curioso de los superdepredadores, dijo, su voz con la confianza casual de alguien que discute el clima, es que están acostumbrados a ser lo más peligroso de su entorno. Eso los hace un poco predecibles. La fase de preparación que siguió habría sido cómica si no fuera tan obviamente suicida. Mientras que otras especies requerían meses de planificación, armamento avanzado y equipos de apoyo táctico, la preparación de la humana consistió en visitar lo que parecía ser una guardería interespecies, observar al personal interactuar con varios jóvenes alienígenas y tomar extensas notas sobre los horarios de alimentación y los objetos de consuelo. Rechazó ofertas de material militar, armaduras avanzadas o incluso equipos de comunicación básicos. Su única solicitud fue perfiles psicológicos detallados de los jóvenes desaparecidos y las prácticas de crianza de sus respectivas especies. Cuando le preguntaron sobre su estrategia para lidiar con criaturas que habían neutralizado sin esfuerzo a 3 equipos de asalto militar, se encogió de hombros y mencionó algo sobre improvisación. El viaje a la luna fortaleza de Katbar duró 17 horas estándar a bordo de un transporte civil que había visto mejores décadas. El piloto, un canoso comerciante centauri que había sobrevivido a las guerras del borde exterior mediante la cuidadosa aplicación de la cobardía estratégica, pasó la mayor parte del viaje murmurando oraciones a diversas deidades y actualizando su última voluntad. ¿Sabes?, mencionó durante la hora 14, su voz con la tensión particular de alguien que intenta mantener una conversación casual mientras contempla la logística de una fosa común.
No es demasiado tarde para reconsiderarlo. Podría transmitir un mensaje diciendo que tenemos un fallo de motor. Nadie lo cuestionaría, dado el historial de mantenimiento de esta nave. La humana estaba revisando lo que parecían ser libros de ilustraciones para niños, aunque una inspección más cercana reveló que en realidad eran completos textos de xenobiología disfrazados de entretenimiento. Gracias, pero no. Esos niños han estado esperando demasiado tiempo. El traductor del piloto tuvo problemas con el término. ¿Te refieres a los rehenes? En realidad, es lo mismo. Pasó una página, estudiando lo que parecía ser un diagrama de las técnicas adecuadas de aseo altariano. Los niños son niños, sin importar cuántas extremidades tengan o que respiren. La luna fortaleza de Katvar Prim era exactamente tan intimidante como se anunciaba, suponiendo que tu idea de intimidante incluyera enormes agujas de piedra negra que sobresalían de un paisaje que parecía como si alguien hubiera intentado terraformar el infierno y se hubiera rendido a mitad de camino. Instalaciones defensivas cubrían cada superficie disponible, sus sistemas de armas rastreando el transporte que se acercaba con la confianza perezosa de los gatos observando a un ratón particularmente lento. La solicitud de aterrizaje fue respondida con coordenadas a una plataforma que sobresalía de la aguja principal como un dedo acusador. No aparecieron cazas de escolta, ni comunicaciones amenazantes crepitaron por la radio. Aparentemente, los Brastani confiaban en que cualquier cosa que llegara sería tratada con los métodos tradicionales que implicaban dientes y aceleración gravitacional. La humana desembarcó, llevando lo que parecía ser una mochila de acampada de gran tamaño y vistiendo ropa que habría sido apropiada para una expedición de senderismo en un mundo moderadamente peligroso. Sin armadura, sin armas, sin equipo de comunicación. Solo botas de montaña, ropa práctica y el tipo de confianza relajada típicamente asociada con personas que no han evaluado adecuadamente su situación. El comité de bienvenida consistía en 3 guerreros Brastani cuya presencia hacía que el sistema defensivo de la luna fortaleza pareciera pintoresco en comparación. Cada uno medía casi 2,7 metros de altura, sus escamas brillaban como obsidiana pulida, ojos que resplandecían con inteligencia depredadora y expresiones que sugerían que estaban debatiendo la forma más entretenida de terminar este breve encuentro. El guerrero más grande dio un paso adelante, su voz un bajo retumbante que parecía surgir de alguna parte alrededor de sus tobillos. Humana. Llegas sola. Así es, asintió ella, ajustando las correas de su mochila con la eficiencia casual de alguien que se prepara para una larga caminata. Aunque agradezco el comité de bienvenida. Muy cortés por su parte. Los guerreros intercambiaron miradas, sus expresiones cambiando de la anticipación a la confusión. En su experiencia, las especies presa típicamente respondían a su presencia con terror irracional o resignación digna. La cortesía casual no formaba parte del protocolo establecido. Vienes por los pequeños, afirmó el segundo guerrero, su tono dejando claro que no era realmente una pregunta. Así es. Sacó lo que parecía ser una tableta de datos y comenzó a revisarla como si fuera una lista de la compra. 47 de ellos, si mi información es correcta. 7 especies diferentes, edades que van de juveniles a adolescentes según sus respectivos estándares. ¿Crees que puedes quitárnoslos? La risa del tercer guerrero fue como un trueno distante sobre un cementerio. Muchos lo han intentado. Sus restos fertilizan nuestros jardines. Oh, no voy a quitárselos, dijo ella, levantando la vista de su tableta de datos con el tipo de sonrisa paciente reservada para estudiantes particularmente lentos. Eso sería grosero. Estoy aquí para recogerlos. Una distinción que pareció pasar desapercibida para los guerreros, que la condujeron más adentro de la fortaleza con el aire satisfecho de depredadores guiando la cena hacia el comedor. La arquitectura interior estaba diseñada para intimidar, con pasillos que parecían extenderse para siempre, una iluminación que proyectaba todo en sombras ominosas y elementos decorativos que parecían ser los restos preservados de visitantes anteriores. Llegaron a una cámara masiva que servía como el corazón de la fortaleza. El liderazgo Brastani esperaba en un semicírculo, su presencia irradiando el tipo de autoridad que proviene de milenios de dominio indiscutible.
En su centro se sentaba lo que solo podía ser la matriarca del clan, una criatura cuya edad y poder eran evidentes en cada línea de sus antiguas escamas. Humana, la voz de la matriarca llevaba el peso de épocas geológicas. Nos diviertes. Pronuncia tus últimas palabras antes de que decidamos cuán creativamente terminar tu existencia. La humana hizo una reverencia cortés, un gesto que de alguna manera logró transmitir respeto sin sumisión. Honorable matriarca, he venido a recoger a los jóvenes que han estado con ustedes. Sus familias están preocupadas. Estar con nosotros. La risa de la matriarca podría haber alimentado una pequeña instalación industrial. Son prisioneros. Rehenes. Una palanca contra sus patéticas civilizaciones. Lo son. La humana inclinó la cabeza con genuina curiosidad. ¿Por qué? Por lo que entiendo, los han estado alimentando, proporcionándoles refugio, garantizando su seguridad. Eso a mí me suena a hacer de niñera. La cámara se quedó en silencio, excepto por el bajo zumbido de los sistemas defensivos y el goteo ocasional de algo que era mejor no identificar. El liderazgo Brastani intercambió miradas que hablaban de una repentina e incómoda incertidumbre. Nosotros, comenzó la matriarca, luego hizo una pausa, aparentemente luchando con conceptos que no encajaban perfectamente en las categorías tradicionales de depredador-presa. ¿Puedo verlos?, preguntó la humana, su tono con la insistencia cortés de alguien acostumbrado a tratar con la burocracia institucional. Me gustaría asegurarme de que están todos bien. Los jóvenes estaban alojados en lo que parecía ser una cómoda área común, aunque una claramente diseñada con la estética Brastani en mente, paredes de piedra decoradas con trofeos de caza, muebles a escala para criaturas considerablemente más grandes que la mayoría de las especies galácticas y una iluminación que proyectaba todo en el cálido resplandor de un atardecer eterno. La escena que recibió a la humana habría desafiado las preconcepciones de cada estratega militar y experto diplomático en 3 brazos espirales. 47 jóvenes seres de 7 especies diferentes, que representaban el futuro de la civilización galáctica, estaban jugando. Un grupo de cachorros altarianos jugaba a lo que parecía ser el pilla-pilla con varios jóvenes zapirianos, sus risas resonando en las paredes de piedra. Un grupo de adolescentes centauri había organizado una especie de juego competitivo que implicaba apilar piedras talladas, mientras sus compañeros más jóvenes observaban con la intensa fascinación que los niños reservan para actividades que no entienden del todo pero a las que desean desesperadamente unirse. Más sorprendente aún era la presencia de varios jóvenes Brastani, aparentemente no mayores que los niños de las otras especies, integrados perfectamente en los diversos juegos y actividades. Los superdepredadores del borde exterior, al parecer, tenían hijos que jugaban a los mismos juegos universales que trascendían las fronteras de las especies. Bueno, murmuró la humana, dejando su mochila con el aire satisfecho de alguien cuyas sospechas se habían confirmado. Eso explica algunas cosas. Un pequeño cachorro altariano notó su llegada y se acercó saltando con la intrépida curiosidad de la infancia. ¿Estás aquí para jugar también? Los grandes nos enseñaron un juego de escalar muy divertido, pero tienen que tener cuidado de no usar sus garras. La humana se arrodilló al nivel de los ojos del cachorro, su sonrisa genuina y cálida. Puede que me quede un tiempo, así que ya veremos lo de los juegos. Pero primero, necesito asegurarme de que todos estén bien. ¿Están comiendo bien? ¿Durmiendo lo suficiente? Lo que siguió fue un chequeo de bienestar completo que habría impresionado a los especialistas pediátricos de todo el espacio conocido. La humana se movió de grupo en grupo, evaluando la condición física y emocional de cada joven con la eficiencia práctica de alguien versado en la logística del cuidado infantil. Repartió bocadillos de su mochila, aparentemente había empacado los favoritos de cada especie, escuchó quejas sobre la nostalgia, medió en una disputa menor sobre compartir juguetes y de alguna manera logró que cada niño se sintiera escuchado y valorado. Los jóvenes Brastani, inicialmente recelosos de esta extraña nueva adulta, gradualmente se sintieron cómodos con su presencia, ya que los trató con la misma amabilidad práctica que mostró a los demás. Cuando un joven Brastani mencionó tímidamente que a los otros niños no les gustaba su apariencia aterradora, la humana se sentó a su lado y comenzó a explicar cómo ser diferente no significaba ser aterrador, y cómo ser fuerte significaba proteger a los demás, no hacerles daño.
Los observadores Brastani adultos observaban esta actuación con creciente desconcierto. Sus prisioneros, rehenes, lo que sea que se suponía que eran estas criaturas, estaban claramente prosperando bajo la atención de la humana. Más preocupante aún, sus propias crías estaban respondiendo a ella con el tipo de confianza típicamente reservada para los miembros de la familia. Esto es inesperado, murmuró un guerrero a su compañero, observando cómo la humana ayudaba a organizar un juego que involucraba a participantes de las 8 especies presentes. Los maneja como. El segundo guerrero hizo una pausa, buscando el término apropiado. Como una madre. La palabra quedó suspendida en el aire con implicaciones incómodas. Los Brastani habían tomado a estos jóvenes como palanca, como herramientas de negociación. Las madres no negociaban con la seguridad de sus hijos. Las madres protegían, nutrían y, cuando era necesario, luchaban con una ferocidad que hacía que los superdepredadores parecieran aficionados. A medida que avanzaba el día, la humana estableció rutinas que se adaptaban a las necesidades de todos. Las comidas se convirtieron en eventos organizados donde los requisitos dietéticos se gestionaban cuidadosamente y se fomentaba la interacción social. Los periodos de descanso se programaron con la precisión de una operación militar, pero se implementaron con la suave firmeza del cuidado infantil experimentado. Incluso los jóvenes Brastani se encontraron siguiendo horarios que nunca habían experimentado, pero que de alguna manera necesitaban desesperadamente. La transformación fue notable. Lo que había sido una situación tensa que involucraba a jóvenes asustados lejos de casa se convirtió en algo parecido a un campamento de verano interespecies. La presencia de la humana de alguna manera había normalizado lo que debería haber sido una dinámica social imposible, creando un entorno donde las crías de superdepredadores y sus especies presa tradicionales jugaban juntas sin rastro de programación ancestral. Esa noche, mientras los diversos jóvenes se acomodaban en ciclos de sueño apropiados para sus especies, la matriarca confrontó a la humana en la cámara principal. ¿A qué juego estás jugando?, exigió la anciana Brastani, su voz llevando la confusión frustrada de alguien cuya visión del mundo estaba siendo sistemáticamente desmantelada. ¿Cuál es tu estrategia? La humana levantó la vista de su tableta de datos, donde había estado anotando preferencias dietéticas y ajustes de horarios de sueño. No hay juego. No hay estrategia. Esos son niños, y los niños necesitan cuidados. No es complicado. Tratas a nuestras crías como tratas a los demás. Porque son iguales que los demás. El tono de la humana llevaba la firmeza paciente de alguien que explica matemáticas básicas. Jóvenes, aprendiendo, necesitando guía y protección. La especie no importa. Nuestros jóvenes son depredadores. Criados para la dominación. Entrenados para la conquista. Vuestros jóvenes son niños, replicó la humana simplemente. Se convertirán en lo que les enseñen a ser. Ahora mismo, están aprendiendo que diferentes especies pueden jugar juntas, compartir recursos y resolver problemas cooperativamente. Probablemente no es lo que pretendían, pero es lo que está sucediendo. La matriarca guardó silencio por un largo momento, sus antiguos ojos estudiando a esta peculiar criatura que había entrado sola en su fortaleza y de alguna manera había convertido una situación de rehenes en un seminario de cuidado infantil. No muestras miedo, observó la matriarca. Debería. La humana guardó su tableta de datos con eficiencia práctica. Son claramente inteligentes, sofisticados y capaces de un razonamiento complejo. Han mantenido a esos niños seguros, alimentados y sanos durante semanas. Podrían haberlos dañado en cualquier momento, pero no lo hicieron. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus verdaderas intenciones. Los tomamos como rehenes. Como palanca contra sus civilizaciones. Los rescataron de una nave espacial averiada y les dieron refugio. La sonrisa de la humana fue suavemente correctiva. La narrativa de los rehenes era solo la historia que se contaban a sí mismos para que encajara en sus expectativas culturales. La acusación quedó suspendida en el aire como incienso en un templo. La expresión de la matriarca pasó por varias emociones que no tenían nombre en la mayoría de los idiomas galácticos. Nos tenían miedo, dijo finalmente la matriarca, su voz con un matiz de algo que podría haber sido dolor.
Los niños a menudo tienen miedo de los adultos que no conocen, especialmente de los grandes. No significa que los adultos sean peligrosos. Solo significa que los niños necesitan tiempo para entender que están a salvo. Durante los días siguientes, la presencia de la humana continuó obrando cambios que desafiaban la comprensión convencional de la dinámica interespecies. Los jóvenes comenzaron a enseñarse mutuamente juegos de sus respectivas culturas, creando actividades híbridas que incorporaban elementos de múltiples civilizaciones. Las comidas se convirtieron en sesiones de intercambio cultural donde las tradiciones dietéticas se compartían y adaptaban. Incluso la propia fortaleza parecía aligerarse, como si las paredes de piedra estuvieran absorbiendo la risa y transformándola en algo parecido al calor. Los Brastani adultos se vieron arrastrados a estas actividades a pesar de su buen juicio. Guerreros que habían pasado siglos perfeccionando el arte de la intimidación se encontraron moderando cuidadosamente juegos infantiles para asegurar que todos pudieran participar de forma segura. Estrategas acostumbrados a planificar campañas militares se encontraron organizando proyectos de manualidades y actividades educativas. Lo más perturbador de todo, desde una perspectiva tradicional Brastani, era lo natural que se sentía. Su especie siempre se había enorgullecido de su naturaleza depredadora, su posición en la cima de la cadena alimenticia, su dominio sobre civilizaciones inferiores. Sin embargo, aquí estaban, colaborando con representantes de esas mismas civilizaciones para asegurar que las crías de todos prosperaran. La humana orquestó esta transformación con la sutil habilidad de alguien que entendía que los cambios más profundos ocurren gradualmente, casi imperceptiblemente. Nunca desafió directamente la autoridad Brastani, nunca criticó sus métodos ni cuestionó sus motivos. En cambio, simplemente creó espacios donde diferentes enfoques podían coexistir, donde la cooperación surgía naturalmente de las preocupaciones compartidas por el bienestar de los jóvenes. Una semana después de su llegada, la Luna Fortaleza recibió un visitante inesperado. El Consejo de Mediación Galáctico había enviado a su negociador más experimentado, un diplomático lulariano cuya reputación para la resolución pacífica de conflictos era legendaria en tres brazos espirales. El negociador llegó con toda la fanfarria diplomática, acompañado por una pequeña flota de naves de escolta y preparado para largas discusiones que implicarían incentivos económicos, concesiones territoriales e intercambios de prisioneros cuidadosamente estructurados. Fue recibido en la plataforma de aterrizaje por el mismo comité de bienvenida que había recibido a la humana, aunque su comportamiento había cambiado considerablemente. Honorable diplomático, comenzó el guerrero más grande, su tono con un respeto genuino. La matriarca lo verá, pero debe entender que la situación ha evolucionado. El negociador fue conducido por pasillos que parecían más brillantes de lo que los informes de inteligencia habían sugerido, pasando por cámaras donde se oían los sonidos de las risas de los niños resonando en las paredes de piedra. Cuando llegó a la cámara principal de la asamblea, encontró una escena que desafiaba toda preconcepción sobre la sociedad Brastani. La matriarca estaba sentada en su posición tradicional de autoridad, pero el espacio a su alrededor se había transformado. Mesas bajas acomodaban asientos para varias especies, las paredes mostraban obras de arte que parecían ser proyectos colaborativos entre diferentes culturas, y la iluminación se había ajustado a niveles cómodos para múltiples espectros visuales. Lo más impactante de todo era la presencia de jóvenes de 8 especies diferentes, incluidos los Brastani, que se movían libremente por la cámara mientras los adultos llevaban a cabo sus asuntos. La tradicional separación entre generaciones, tan fundamental para la cultura Brastani, se había disuelto de alguna manera en algo parecido a una reunión familiar extendida. Honorable matriarca, comenzó el negociador, lanzándose a sus comentarios preparados sobre soluciones diplomáticas y acomodación mutua. Sí, interrumpió la matriarca con el aire impaciente de alguien que lidia con la ineficiencia burocrática. Entendemos sus preocupaciones. Los jóvenes serán devueltos a sus familias, naturalmente. Simplemente hemos estado asegurando su continuo bienestar mientras se finalizan los arreglos. El negociador se detuvo, sus puntos de conversación cuidadosamente preparados de repente irrelevantes. ¿Devueltos? ¿Sin condiciones? ¿Sin negociaciones? Son niños, replicó la matriarca, como si explicara algo obvio a un estudiante lento.
Pertenecen a sus familias. No somos monstruos. Los protocolos diplomáticos para esta situación simplemente no existían. El negociador había llegado preparado para largas discusiones sobre intercambios de prisioneros, concesiones territoriales e incentivos económicos. En cambio, se encontró recibiendo un informe completo sobre teorías del desarrollo infantil y estrategias educativas transculturales. La humana apareció a su codo como una bibliotecaria servicial, ofreciéndole una tableta de datos que contenía informes detallados sobre la salud, el estado emocional y el progreso educativo de cada joven durante su estancia. Todos han prosperado notablemente bien, explicó con el aire satisfecho de alguien cuya competencia profesional había sido completamente reivindicada. Los Brastani han sido excelentes anfitriones, muy atentos a las necesidades de todos. El negociador se desplazó por informes que se leían como evaluaciones de campamento de verano en lugar de informes de una situación de rehenes. Notas detalladas sobre adaptaciones dietéticas, integración social, actividades educativas y apoyo emocional. Informes de progreso sobre el desarrollo de amistades interespecies. Recomendaciones para programas de intercambio cultural continuos. Esto es, comenzó, luego se detuvo, careciendo de la terminología apropiada para la situación. Poco convencional, sugirió la humana amablemente. Sí, ha sido una experiencia bastante interesante para todos los involucrados. El viaje de regreso se convirtió en algo sin precedentes en la historia diplomática galáctica. En lugar de un intercambio de prisioneros o una liberación negociada, se asemejaba a una excursión escolar con escolta militar. Los jóvenes abordaron las naves de transporte con la emoción de los niños que regresan de aventuras exitosas, llevando obras de arte, muestras de amistad y promesas de mantener el contacto a través de las fronteras de las especies. La delegación Brastani que los acompañaba consistía en voluntarios que habían solicitado permiso para garantizar el regreso seguro de los jóvenes a sus familias. Guerreros que habían pasado siglos perfeccionando técnicas de intimidación se encontraron sirviendo como escoltas protectores para las mismas especies que una vez consideraron presas naturales. Lo más notable de todo fue la presencia de varios jóvenes Brastani cuyos padres habían accedido a dejarles continuar este intercambio cultural sin precedentes visitando los mundos natales de sus nuevos amigos. La vista de crías de superdepredadores jugando pacíficamente junto a especies presa tradicionales desafió las suposiciones fundamentales sobre las relaciones interespecies que habían existido durante milenios. La humana se sentó en silencio en la parte trasera del transporte principal, revisando sus notas con la satisfacción de alguien cuya evaluación profesional había sido completamente validada. Cuando el negociador altariano se le acercó para una conversación privada, ella levantó la vista con la atención paciente de alguien acostumbrado a los informes posteriores al proyecto. ¿Cómo lo supiste?, preguntó él, su voz con el tono desconcertado de alguien cuya experiencia había sido dejada irrelevante. ¿Cómo supiste que no eran realmente hostiles? La sonrisa de la humana llevaba la suave condescendencia de alguien que explica lo obvio. Porque son padres. Los padres no hacen daño a los niños, sin importar la especie. Pueden amenazar, pueden fanfarronear, pueden incluso convencerse a sí mismos de que están siendo agresivos, pero cuando se trata de dañar realmente a los jóvenes, los instintos parentales anulan la programación depredadora. Pero son superdepredadores. Toda su cultura se basa en la dominación y la agresión. Toda su cultura se basa en proteger a sus crías y asegurar su supervivencia, corrigió la humana. Todo lo demás es solo metodología. Cuando introduces a las crías de otras especies en esa ecuación, se aplican los mismos instintos protectores. No es complicado. El negociador guardó silencio durante varios minutos, procesando implicaciones que remodelarían la teoría diplomática en toda la comunidad galáctica. ¿Y entendiste esto desde el principio? Lo sospeché cuando mantuvieron a todos los rehenes sanos y salvos durante semanas, a pesar de no tener una razón estratégica aparente para hacerlo. Lo confirmé cuando vi cómo sus propias crías interactuaban con los demás. Los niños no mienten sobre si los adultos son seguros para estar cerca. La llegada a la sede del Consejo Galáctico se convirtió en una celebración improvisada en lugar de una resolución de crisis. Las familias se reunieron con sus hijos en medio de escenas de alegría que trascendieron las fronteras de las especies.
Los noticieros de 7 civilizaciones transmitieron imágenes de guerreros Brastani ayudando cuidadosamente a los jóvenes a desembarcar de las naves de transporte, su temible apariencia contrastando hermosamente con su manejo gentil de los niños interespecies. Las implicaciones diplomáticas se extendieron como ondas de una piedra lanzada al agua. Acuerdos comerciales que habían sido imposibles de negociar de repente se convirtieron en discusiones rutinarias entre civilizaciones cuyos hijos jugaban juntos. Las tensiones militares que habían latido durante siglos se evaporaron cuando antiguos enemigos descubrieron que sus hijos se habían hecho amigos. La delegación Brastani permaneció en la sede del Consejo durante varias semanas, oficialmente para concluir los protocolos diplomáticos formales, pero en realidad para asegurarse de que sus jóvenes embajadores se estuvieran adaptando bien a sus asignaciones temporales. La vista de padres superdepredadores comparando notas con especies presa tradicionales sobre técnicas de crianza se convirtió en un símbolo de transformación que inspiró a artistas y filósofos de todo el espacio conocido. Mientras la humana se preparaba para regresar a su propio mundo, la matriarca se le acercó para una conversación final. La anciana Brastani había viajado específicamente para ofrecer lo que su cultura consideraba el honor más alto posible, la adopción formal en el clan como madre reconocida de todos sus jóvenes. Entraste sola en nuestro territorio, dijo la matriarca, su voz con el peso del respeto ganado a través de un coraje sin precedentes. Te enfrentaste a superdepredadores sin nada más que fe en tu comprensión de nuestra naturaleza. Transformaste una crisis en una oportunidad para la conexión que resonará a través de generaciones. La humana aceptó el honor con la gratitud apropiada, aunque su respuesta llevaba el tono práctico de alguien que ya pensaba en la logística futura. Esos niños necesitaban cuidados, y ustedes necesitaban ayuda para proporcionárselos. Todo lo demás fueron solo detalles. ¿Te quedarás? Nos ayudarás a establecer protocolos formales para el intercambio cultural continuo. Aprecio la oferta, pero mi trabajo aquí ha terminado. Además, la humana sonrió con tranquila satisfacción, sospecho que se las arreglarán muy bien solos. Tienen buenos instintos cuando se trata de proteger a los más pequeños. El universo, como se mencionó anteriormente, tiene un retorcido sentido del humor. La crisis que había amenazado con desestabilizar las relaciones interespecies en 3 brazos espirales se resolvió no a través del poderío militar, el genio diplomático o la superioridad tecnológica, sino por alguien que reconoció que los padres son padres, los niños son niños, y el resto es mero adorno cultural. La humana regresó a su propio mundo, llevando cartas, obras de arte y muestras de amistad de 47 jóvenes que representaban a 8 especies diferentes. Su informe oficial a la autoridad colonial terrana fue breve, profesional y completamente inadecuado para capturar la complejidad de lo que realmente había sucedido. La galaxia, sin embargo, recordaba. Se establecieron rutas comerciales a lo largo de caminos que acomodaban visitas familiares regulares entre antiguos enemigos. Los programas de intercambio educativo se convirtieron en herramientas diplomáticas estándar. Las academias militares comenzaron a incluir cursos sobre desarrollo infantil interespecies como componentes esenciales de la planificación estratégica. Y en algún lugar de los archivos del Consejo de Mediación Galáctico, archivado entre informes sobre disputas territoriales y sanciones económicas, se encuentra una simple anotación que confundiría a los historiadores durante siglos: crisis resuelta mediante la aplicación de principios básicos de cuidado infantil. Se recomienda un enfoque similar para futuros conflictos interespecies que involucren a especies parentales. Los superdepredadores más peligrosos de 3 brazos espirales habían sido domesticados, no a través de una potencia de fuego superior o una negociación astuta, sino por alguien que entendió que las criaturas más feroces del universo se vuelven notablemente cooperativas cuando tratas a sus hijos con amabilidad. A veces, el sentido del humor del universo es, en realidad, bastante profundo.